Reunión durante varias horas, representantes de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, del gobierno y empresarios del sector. Finalmente hubo acuerdo, el trabajo en el lugar de Gabriel Gamarra. Hubo acuerdo entre los choferes y los empresarios y finalmente no va a haber paro. Por única vez van a pagar 500.000 pesos no remunerativo. Lo van a hacer en dos cuotas. La primera de 250.000 pesos se va a pagar a mediados del mes de mayo y la segunda por la misma cantidad a mediados del mes de junio. La próxima semana van a continuar con el tema paritarias, que no está cerrado. De esta forma, los choferes pasan a ganar 987.000 pesos. Reiteramos, hubo acuerdo y no hay paro. Pusimos de acuerdo con el gremio. Nuestro objetivo siempre fue la paz social y evitar un conflicto que iba a dejar a millones de personas sin viajar. Por eso acordamos una suma que se va a pagar en 2 meses, 15 de mayo y 15 de junio. La negociación paritaria obviamente sigue porque estas son negociaciones cortas, vamos viendo mes a mes. Y bueno, después ahora nos queda también seguir conversando con las autoridades de transporte, a ver de qué manera, porque recordemos que la política tarifaria la maneja la Secretaría de Transporte, lo mismo que la política de subsidios, con lo cual nos toca ahora ver con las autoridades, ya que esto es una negociación entre sus partes, a ver cómo se financia. ¿De dónde salió la plata? No, es que nosotros por eso, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Lo que nosotros somos empleadores es acordamos con el gremio, la verdad que hicimos un esfuerzo enorme porque estamos acordando en un marco de mucha incertidumbre. Imagínense que iba a haber un aumento de tarifa en abril que no se dio. También decían que sin subsidio no podían otorgar el aumento o al menos aumentando el valor del boleto. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Si nos quedábamos en esa postura teníamos un paro el jueves. Sí. Bueno, y justamente, Lucrecia Terovich, los subsidios, el costo en el pasajero, digamos, en el pasaje diario, que impacta directamente en la inflación, ¿qué escenario se va a dar? Porque ahí decían, cerramos el aumento, pero no se sabe bien con qué fondo. Bueno, es así, Flor. Después de largas horas de reuniones, las cámaras empresariales y los gremios que operan las líneas de colectivo del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, llegaron a un acuerdo parcial y no va a haber paro de colectivos el viernes. La gran pregunta es, y bien lo escuchábamos ahí, ¿de dónde salen estos fondos para este acuerdo parcial de la suma fija no remunerativa de 500.000 pesos que se va a pagar en 2 cuotas, una el 15 de mayo y otra el 14 de junio? Nadie sabe dónde va a salir estos fondos y qué es lo que plantea esto. Bueno, te lo definiría así. Se pateó el problema para adelante. Claro, justamente. Se quiso ganar tiempo para mañana que no va a haya haber paro, efectivamente, pero ¿qué va a pasar cuando ese pago tenga que ser efectivo? Bueno, yo diría que ahora las negociaciones van a pasar a ser de las cámaras empresariales con el gobierno. Se le va a volver a plantear la misma disyuntiva: o me aumentás los subsidios o me dejás aumentar las tarifas. ¿Qué es lo que le pasa y qué es lo que tiene que elegir el gobierno? Bueno, si por un lado aumenta los subsidios, se está alejando de la meta del 0,7% del Producto Bruto Interno que había marcado el ministro Caputo para este año, para llegar al déficit cero en diciembre en 2024. Y hace pocos días fue el propio presidente Javier Milei quien dijo que no se va a alterar la estructura de gastos cuando anunció el superávit de marzo y el superávit del primer trimestre. Pero porque hay un problema con el transporte. Ya hay aumento en la tarifa de los trenes. Va a haber aumento en la ciudad de Buenos Aires en los subtes. Sumado al colectivo, eso impacta directamente en la inflación. No hay manera de que no suceda. Sí, estás anulando todas las vías que estaban teniendo los usuarios para saltear los aumentos. La otra opción que tiene el gobierno es aumentar los costos de la tarifa del colectivo, pero ¿qué pasa? Ahí le estás tocando de lleno el bolsillo a los trabajadores que todos los días utilizan este transporte y a su vez te impacta la inflación, porque ese es uno de los rubros que se contempla. Y recordemos que la inflación es el principal indicador con el que se va a medir el éxito de este gobierno. Seguramente en las próximas horas tengamos más definiciones de dónde va a salir esta plata. Recordemos, son 250.000 pesos los que están pidiendo los choferes del acuerdo. Estos 250.000 pesos los vienen reclamando por el salario de marzo. Ahí está otra cuestión. Se van a dar 500.000 pesos en 2 cuotas, pero corresponde a marzo y abril.
que se va a pagar en junio con toda la inflación que vamos a arrastrar. ¿Qué va a pasar después? Bueno, dejamos la incógnita abierta e iremos viendo qué va sucediendo en los próximos días, también en las próximas horas. Gracias, Lucrecia. Seguimos así.